Buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Es la clase número 6 de la asignatura de Ecología Médica. En esta clase hablaremos acerca de lo que es la biodiversidad, que es el conjunto de organismos, ya sean plantas o animales, que hay en una área determinada. Básicamente la diversidad en correspondencia a los tipos de estas. Así que la biodiversidad en sí se podría definir como la variedad de las formas de vida que se desarrollan en un ambiente natural. Esta variedad de forma de vida sobre la Tierra involucra a todas las especies, tanto animales, plantas, microorganismos y todo su material genético. En toda comunidad, cada especie cumple una determinada función que ecológicamente se denomina como el nicho ecológico. Dos especies en sí no pueden ocupar nunca el mismo nicho, pero puede haber ciertas superposiciones y por lo tanto, cuantos más especies haya en una comunidad, mayor será la superposición del nicho ecológico. En sí, para diferenciarlo un poco del hábitat, el nicho ecológico es el rango de condiciones y recursos ambientales que afectan la distribución y la abundancia de una especie, o sea, si se pueden compartir la misma área o no entre dos especies diferentes. Así que el hábitat es el lugar geográfico, mientras que el nicho es la adaptación de los organismos a su ambiente. Debido a esto, dos poblaciones pueden tener un mismo hábitat, pero en sí tienen un nicho diferente. Esta cualidad es importante en cuanto al funcionamiento de un ecosistema, ya que la extinción de una especie no ocasiona diferencia respecto al conjunto, o sea, a todos los organismos que ahí residen, pues puede ser reemplazada rápidamente en función de otra especie, básicamente una que pueda realizar la misma función y que tenga unas características más o menos parecidas. La pérdida de la variedad causada por la manipulación del hombre en los sistemas naturales, como puede ser la extensión de los monocultivos, que son cultivos agrícolas de una extensión bastante amplia, la destrucción de las especies, esto debido al exceso de la pesca o también debido a la caza indiscriminada, la contaminación que puede ser debido a diferentes factores, o sea, más que todo residuos, y también la contaminación del aire y del agua, así como también de la tierra. Todo esto significa una menor regulación del sistema. Esta redundancia es fundamental desde el punto de vista del flujo energético, ya que permite vías alternativas al mismo y constituye para el sistema una medida protectora contra los factores destructivos no predictivos, como son aquellos provocados por el hombre. O sea que el hombre en sí viene a afectar a las demás especies en una área determinada. Un ejemplo de esto es el monocultivo. El monocultivo se refiere a plantaciones de una gran extensión con el cultivo de una sola especie con los mismos patrones, resultando en similitud genética utilizando los mismos métodos de cultivo para toda la plantación, lo que ocasiona una pérdida de la biodiversidad, básicamente porque en esa área, en esa zona, no hay un conjunto de plantas o animales, sino que solamente hay una planta única, o sea, de una misma especie. Esto en sí es que no hay diversidad, hace que varios animales y plantas pierdan su zona, su territorio, por así decirlo. Y esto también viene a afectar al ecosistema. Es importante, claro está, en la función de la producción y la economía, pero viene a afectar la biodiversidad del área. La preservación de esta biodiversidad va a depender en gran medida de la conservación de los hábitats
en que cada una de estas especies lleva a cabo sus procesos vitales. El hábitat provee el alimento y protección a las distintas especies. Y estas, por ende, aportan al hábitat también, ya que es debido al esparcimiento de semillas, haciendo que nuevas plantas crezcan y se desarrollen. Es muy parecido en lo que corresponde al proceso de polinización, que es algo necesario para que haya más plantas, mayor crecimiento y también de frutas igualmente. Y además de esto, los animales van a abonar el suelo con sus desechos, evitando el crecimiento desmedido de otras especies y protegiéndolos en la entrada de predadores que podrían eliminar alguna especie esencial para el balance ecológico. Debido a esto, los sistemas diversos sufren menos cambios que los sistemas simples, aunque existen fluctuaciones periódicas o cíclicas que tienen lugar como fenómeno natural e incluso en ecosistemas estables. Las especies sufren pérdidas periódicas, de las que están capacitadas para recuperarse. O sea, ya esto lo había hablado en la clase anterior, que en sí un lugar se puede recuperar siempre y cuando tenga las condiciones necesarias. Cuando la comunidad comienza a perder la diversidad a favor de pocas especies que se adaptan a este nuevo cambio, mediante perturbaciones pierden al mismo tiempo su capacidad para la autorregulación, ya que en sí no hay suficientes especies para sostener el hábitat. Vamos ahora con los tipos de biodiversidad. Podemos referirnos a tres tipos de biodiversidad, entre los cuales encontramos la biodiversidad genética, la biodiversidad de especies y la diversidad de ecosistemas. Primeramente, la diversidad genética se refiere a la variación en la expresión genética que existe en cada especie. Si tomamos el caso del ser humano, veremos que el color de los ojos tiene varias posibilidades, entre las que se encuentran distintas tonalidades de colores como el negro, el marrón, el verde, el azul o el gris. Si solo permitiéramos que se reproduzcan aquellas personas con los ojos de color marrón, al cabo de algunas generaciones, o sea, ya pasando varias décadas, habríamos perdido la diversidad genética que da lugar a los demás colores de los ojos, ya que debido a esto solamente los descendientes que tienen ojos color marrón van a tenerlo. La diversidad genética es lo que hace que algunas especies de plantas y animales sean más resistentes que otras, ya sea a temperaturas extremas, eventos de sequía, cambios en la posibilidad de alimentos, enfermedades y otras condiciones. Mientras mayor diversidad genética posea una especie, mayor será su capacidad de adaptación a distintas condiciones. Por esto, una especie que inhibe poca diversidad genética es más vulnerable a la extinción, como por ejemplo, bueno, pues básicamente todo va a depender del bioma o el lugar en el que la especie se encuentre. Por ejemplo, en zonas como Suramérica, México, hay una gran biodiversidad. Sin embargo, en zonas como los polos no hay esa biodiversidad, debido principalmente a las bajas temperaturas y la dificultad para conseguir alimento. Ahora vamos a ver la diversidad de especies. La diversidad de especies se refiere a la variación en el número de especies presentes en una región. Un concepto importante asociada a la de la diversidad de las especies es la diversidad taxonómica. La diversidad taxonómica considera no solo el número de especies distintas en una región, sino la variedad de categorías taxonómicas representadas en esa especie.
Una región con 3 especies distintas de árbol tendrá una diversidad taxonómica menor que una región con una especie de árbol, una especie de ave y una especie de insectos, ya que todas estas guardan características diferentes a lo que serían solamente las plantas. Esto en sí porque la diferencia genética entre un árbol, un ave y un insecto son mucho mayores que entre 3 árboles, por distintos que estos sean, o sea, 3 árboles que son distintos, aunque estas guardan características muy similares. Y por último está la diversidad de ecosistemas. La diversidad de ecosistemas se refiere a la variación en el tipo de hábitat de especies. La diversidad de ecosistemas es difícil de medir, ya que los mismos no tienen fronteras específicas que dividan uno de otro. O sea, como ya hemos hablado en clases anteriores, un ecosistema abarca una amplia extensión de terreno, y por eso es el problema de que es difícil identificar la frontera la cual los divide. El término ecosistema se refiere a una comunidad de organismos que interactúan entre sí y con los componentes físicos y químicos del ambiente en el que habitan. Estos componentes físicos y químicos incluyen la luz solar, las precipitaciones, los nutrientes presentes en el suelo, el clima, la salinidad, entre otras sustancias. Los ecosistemas son sistemas abiertos que intercambian energía, nutrientes, incluso también organismos individuales como lo son las aves, insectos y semillas, con los alrededores. Por esto es muy difícil definir los límites físicos de un ecosistema. Ahora vamos a lo que son las especies. Se estima que existe un total de 10 millones de especies en el planeta. Estas especies incluyen tanto animales, plantas y una gran variedad de microorganismos. En sí, de estas 10 millones de especies, 1.4 millones ya han sido debidamente identificados, o sea que se conoce toda la información con respecto a estas especies por los científicos, y el restante 8.6 millones permanecen aún sin identificar. Y aquí abarca tanto algunas especies terrestres y algunas especies marinas. Como ustedes ya habrán oído o saben en sí, que en las profundidades del mar hay diferentes especies, incluso que no conocemos hoy en día. En sí, estas especies se encuentran diseminadas a través de los distintos biomas terrestres y acuáticos del planeta. Los biomas en sí son regiones de la Tierra que se caracterizan por presentar condiciones ambientales particulares, que son adecuadas para la subsistencia de uno u otro animal, en cuanto a su clima, la topografía y el suelo, y donde las especies y plantas animales representan características muy similares entre sí. Entre estos biomas tenemos, por ejemplo, las tundras, las taigas, la estepa, bosques mediterráneos, bosque ecuatorial, bosques tropicales, sabanas, desiertos fríos y cálidos, y también las altas montañas. Algunos de los biomas terrestres son los bosques tropicales, el bosque de subio, el bosque boreal o las taigas, el desierto, la sabana, las tundras, entre otros muchos. Cada bioma terrestre se desarrolla bajo condiciones distintas, en los cuales se ve lo que es la latitud, la altura, la temperatura, la luz solar, humedad y por medio de precipitación anual. También existen biomas acuáticos, entre los que se encuentran los sistemas de ribeñeros, o sea, los ríos,
y lacustres, o sea, los lagos, los arrecifes de coral, los manglares, los est- estuarios, las zonas pelágicas y la zona abisal, o que es el fondo del mar. Las especies que habitan en un bioma son diferentes a las demás, ya que éstas se adaptan a las condiciones específicas de ese ambiente en particular, o sea, de esa área. Es como, digamos, un oso polar puede estar bien en una condición como invierno, pero el oso negro tiene que invertir porque no soporta el frío. Eso es lo que lo diferencia, sí. Actividades humanas que afectan la biodiversidad. Aquí todas estas son las actividades humanas que afectan en sí a las especies tanto de animales como plantas. Ahorita en este momento vamos a mencionarlas y vamos a ir explicando una por una. Primeramente está la sobreexplotación de las especies de plantas y animales. Después la alteración y fragmentación de los hábitats. La contaminación del agua, el suelo y el aire. La introducción de especies exóticas, o sea, especies que no deberían estar en esa área. La domesticación de especies de animales y plantas y las consecuencias de la sociedad de consumo. Primeramente, la sobreexplotación de plantas y animales. El ser humano ha ocasionado la pérdida directa de individuos de muchas especies para propósitos ya sean comerciales, alimenticios o de entretenimiento propiamente, como es el ejemplo de la caza. En algunos ejemplos tenemos la caza de elefante para la extracción del marfil, la sobrepesca de los peces y mariscos y la caza de especies con un fin deportivo, o sea, solamente por puro entretenimiento. Son causa de la eliminación progresiva de muchas especies y de la diversidad genética que hay en esta. O sea, todo esto a veces es necesario para conseguir elementos, productos, alimentos y todas estas cosas. Sin embargo, la sobreexplotación de los animales, o sea, es de los animales, no solamente de los recursos, van a causar problemas en el ecosistema y la biodiversidad. Ahora, la alteración y la fragmentación del hábitat. Cada especie requiere un área territorial que provee los alimentos suficientes para garantizar la sustención del grupo. Al fragmentar un hábitat por la construcción ya sea de una carretera, urbanización, centro comercial y otro, se reduce el área necesaria para sostener al grupo de individuos de una especie dada, debido a que ya no se presentan los recursos de la misma forma y muchas veces algunas de estas especies son desplazadas. Debido a esto tienen que buscar alimento en otros lugares y en el peor de los casos algunos son cazados y mueren. La contaminación del agua, el suelo y el aire. La contaminación de cuerpos de agua reduce la concentración de oxígeno disuelto presente en los mismos y los hacen menos visibles para sostener una mayor diversidad de vida. Pueden hacerla también no apta para el consumo por parte de las especies que de ella dependen, limitando así la disponibilidad de este recurso esencial. La contaminación del suelo afecta su capacidad para sostener la vida, o sea, para la producción de plantas y por ende para que haya un producto y haya un consumidor primario. De esta forma limita la diversidad de plantas y microorganismos que puedan desarrollarse en esa área y subsistir en el mismo. Después, ahora vamos a ver la introducción de especies exóticas.
La introducción de especies nuevas causa un desbalance en el equilibrio del hábitat. La nueva especie puede competir por alimentos y por territorio con, con las especies nativas. Las especies exóticas pueden también destruir o alimentarse de las crías de algún tipo de especies que ya están presentes, afectando significativamente las posibilidades de supervivencia de esa especie, y eso hace que se agoten. Esto es bastante importante, ya que cuando entra una especie, entonces siempre está con esa competencia en el alimento, el territorio, el agua, la reproducción, entre otros factores más. Debido a esto, va a haber otro elemento dentro de la población y por ende que va a causar un desequilibrio en el hábitat. Después está la domesticación de plantas y animales. El proceso de domesticación de especies de animales y plantas comenzó hace decenas de miles de años en la región de Etiopía, en África, cuando los seres humanos empezaron a cultivar plantas y a criar animales para su subsistencia. La selección de algunas especies sobre otras y la selección de aquellos individuos de cada especie que fueran más resistentes a sequías, depredadores o más mansos hizo que se redujera tanto el número de especies como la diversidad genética de las mismas. Después tenemos la consecuencia de la sociedad de consumo. Como consecuencia de la industrialización y de la actividad típica de la sociedad de consumo, aquí estamos básicamente todas las personas, como son el uso de automóviles, la producción de bienes, haciendo uso de energía proveniente de combustibles fósiles. Los seres humanos hemos aumentado la producción de gases de invernadero. Esto más que todo es por la agricultura, los desechos tanto sólidos como químicos de diferentes industrias o de nuestro hogar, hace que siempre se haya ese problema de la contaminación que va a afectar a las diferentes especies de animales y plantas que tenemos. Estos gases, sobre todo, son dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, entre algunos otros más que se pueden considerar también lo que son los metales pesados, ya que estos causan bastante contaminación al igual que el dióxido de carbono. Aumentan la capacidad de la atmósfera para retener el calor y por ende el sobrecalentamiento global. Los cambios climáticos que se anticipan a nivel global como consecuencia del aumento en la emisión de estos gases de invernadero también tendrá un efecto sobre la biodiversidad de vida en el planeta, ya que las especies tendrían que adaptarse a un clima diferente. Se cree que muchas especies de plantas y animales en ecosistemas acuáticos y terrestres no podrían resistir los cambios que se anticipan debido a las altas temperaturas de sus hábitats. Aquí ya por último presentamos algunas medidas para la preservación de la biodiversidad. En primera, la reconstrucción de ciudades, preservando los campos y áreas verdes para proteger el hábitat de las especies existentes. Como ya hemos visto, las grandes extensiones de territorios que ocupan los cultivos hacen que muchas especies pierdan su lugar de hábitat y haya una menor biodiversidad. Si se fijan en esta imagen, es una imagen aérea en el cual presenta una gran zona en el cual se presentan los monocultivos. También está lo de controlar la sobrepesca y también la caza mediante la implementación de leyes que sean efectivas. Controlar la entrada de especies de plantas y animales exóticos.
Preservar siempre la diversidad genética de aquellas plantas y animales que son domesticados por el humano. Evitar la contaminación de los cuerpos de agua, de suelo y también del aire. Y por último está limitar el consumismo y las acciones que producen gases de invernadero que por ende van a causar un sobrecalentamiento. En sí hay varias formas para mantener la biodiversidad, pero ¿qué ocurre? En sí lo que ocurre es que en el mundo globalizado en el cual estamos, siempre está la cuestión de la economía, de producir elementos por medio de los recursos que tenemos. Esto hace que haya una mayor producción, a mayor producción, una mayor explotación de los recursos que tenemos y por ende un mayor consumo y los residuos que quedan son desperdicios, ya sean materiales, o sea, sólidos y químicos que no son utilizables y al llegar y que básicamente pues son residuos que terminan contaminando el hábitat de muchos de los animales al mismo tiempo de que la sobreexplotación de los recursos provoca la pérdida del área que corresponde a las diferentes especies. Bueno, aquí terminaríamos la clase de hoy. Esto ha sido todo por el momento. Más adelante veremos algunos otros aspectos relacionados con la contaminación. Sin embargo, por el momento hemos terminado esta clase. Pasen un buen día y nos veremos.